Rico. Saludos a todos. Bueno, y Santos Negrón Díaz, saludos, bienvenido, buenas noches. Siempre con el mismo amor y el mismo entusiasmo. Lo que nos rodea es un ambiente verdaderamente preocupante, pero a mal tiempo, buena cara. Eso hace. Mira, y tengo a José Alameda Lozada por ahí. Saludos a ti, a los radioescuchas, a los compañeros, a Villeta y a Santos. Saludos. Bueno, definitivamente hoy hay mucho tema, pero el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue en boga y José Alameda nos había prometido entregarnos los documentos que se presentaron, ¿verdad?, ante la Junta de Control Fiscal y lo del contrato de Luma Energy. Así que todos tenemos los documentos en mano y me parece y procede que Alameda nos diga qué es todas esas cosas que se encontraron, que la gente los describe como del terror cuando leyeron ese documento. Bueno, hay varios puntos aquí. El primer punto es, todos sabemos que se presentó el contrato de Luma. Luma es un consorcio de compañías, entre ellas uno canadiense, Quanta Services, que es una compañía americana, otra que es canadiense, que se me olvida el nombre de repente, y otra que es experta en fondos. Esas tres se unieron y crearon Luma Energy. Y han venido en un contrato de lo cual se ha dado mucho que hablar. El contrato, obviamente, iba a requerir, y a eso es lo que vamos a ir ahora, un plan fiscal revisado. En el 2019, por ahí, 19 de junio del 2019, se presentó un plan fiscal, pero tenía que ser revisado ahora con esta situación. Bueno, pues lo que uno ve rápidamente y lo que yo esperaba del plan fiscal era que me dijera que los ingresos en el futuro de la autoridad iban a ser suficientes como para pagarle a Luma toda esta contratación. Hay que recordar una cosa, Luma no paga nada. Luma lo que hace es administrar la red de transmisión y distribución, porque si hay gastos legales bajo el título 3, paga que gaste Luma en gastos legales, eso lo paga la autoridad. La autoridad también le paga como 1.500 millones más unos incentivos, o sea, unas métricas que se están realizando, 18.000 millones que no va a traer de capital Luma, sino que vienen de fondos federales. O sea que fundamentalmente el contrato es lo que han llamado algunos un contrato leonino. El leonino significa que hay dos partes en un contrato que deben beneficiarse. Sin embargo, en esta parte solamente se beneficia Luma. En este sentido, lo que estamos viendo aquí es rápidamente cuando vemos el plan fiscal y cuando uno lo analiza, yo esperaba que dijera, mira, aquí hay unos ingresos que con esto la autoridad va a pagarle a Luma. ¿De dónde van a salir estos ingresos? Pues obviamente de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la energía eléctrica se va a vender, tú la transmites, Luma, con un contrato y vas a obtener, y yo voy a obtener ingresos y yo te pago. Pero cuando tú miras eso, el plan fiscal no tiene ningún indicio de que se va a obtener ingresos. ¿Qué te dice? Hay incertidumbre porque mira, es cierto, hemos hecho unos planes, pero hay incertidumbre sobre qué va a pasar con el COVID, qué va a pasar con la situación de los terremotos. La actividad económica no se está generando, no está creciendo, a pesar de que ha venido los fondos federales, pero no hay una sustentabilidad de ese crecimiento. Imagínate entonces, lo único que dice en una parte de sustentabilidad, el plan fiscal es que dice lo siguiente: si la autoridad obtiene 95 millones, pues puede pagar. Si obtiene 100 millones, pues puede pagar. ¿Verdad? Eso es como si alguien me dijera, ¿yo puedo ser millonario? Dice, sí. Si tú juegas la loto y te pegas 100 millones, pues puedes comprarle la mansión de Netherland, la mansión, perdón, a Michael Jackson, digo, a la sucesión. O si no, también puede comprar una casa en Malibu Beach y luego comprar otra allá en Miami. Pues claro que lo puede hacer si tuviera ese dinero, pero el problema es cómo lo va a hacer. Entonces, cuando tú miras el plan fiscal,
ahí en esa parte que yo esperaba que fuera sólida, lo que te dice es la demanda por energía en el largo plazo va a bajar. Residencial, industrial, comercial, todo eso está en una tendencia declinante. Pues entonces no vamos a obtener los ingresos suficientes como para poder entonces satisfacer esas exigencias de ese contrato. Lo cierto es que Emanueli y el bufete de Emanueli con la compañera y amiga Jessica Méndez Colbert presentaron un escrito muy interesante donde dice que el contrato fundamentalmente es leonino. Perdóneme que esté bajando, pero es que tengo que estar leyendo aquí. Claro. Y dice lo siguiente. En primer lugar, el contrato es leonino. El proceso de negociación que se ha dado es un proceso que está sesgado y en contra de la política pública. Política pública que se ha establecido a través de una serie de leyes que ellos citan aquí. Por ejemplo, la voy a citar las leyes. Quiere decir que este contrato viola esas leyes. La privatización de la autoridad se rige fundamentalmente por la ley 29 de la alianza público-privada. En la ley 120 del 2018 es ley de transformación del sistema eléctrico. Igualmente la ley 83, que es la ley de la autoridad de 1941, la ley 57 del 2014 y la ley 17 del 2019. Dicen ellos que todas estas leyes en mayor o menor grado han sido violadas. Por lo tanto, han presentado un recurso al Tribunal Supremo porque es obvio que hay una violación significativa de todas estas leyes y obviamente también de la Constitución, porque la Constitución dice que no se pueden menoscabar las relaciones contractuales y los convenios colectivos son relaciones contractuales. Pues ahí veremos entonces lo que va a pasar, pero lo que está presentado aquí es que hay mucho disgusto sobre esta transacción. No está claro la determinación de que se van a quedar los trabajadores que tienen, porque obviamente Luma no va a considerar, y de hecho el único contrato, los demás contratos con los suplidores y otros más lo está honrando Luma, pero no está honrando los convenios colectivos con los trabajadores. Así que esta situación pues parece que pica y se extiende. Vamos con Juan Villeta Trigo. Buenas noches, saludo otra vez. Yo quisiera dividir esta primera presentación en dos cosas. Uno, sin entrar en el detalle, creo que debemos informar qué tipo de contratos. Si usted lo mira, son sobre 300 páginas. Tiene 19 apartados. Tiene unos anejos. O sea que estudiar esto es complejo, como presenta José. A mí lo que me llama la atención es si esto surge de estas leyes de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tenía que haber estado al tanto, porque lo dicen aquí, la ley del 2018, el acta, el artículo 120. O sea que si la Asamblea Legislativa no está al tanto de estas situaciones, vamos a tener un problema serio. Ahora, eso es una primera observación. Segunda observación. Esta propuesta, no digamos que ya es un contrato final. Sí, el término leonino que usa José es porque, y aquí hay que hablar un poquito los aspectos legales que chocan con la economía. La economía y las leyes muchas veces van a la par y otras veces van en contra, cuando deberían de ir al unísono, paralelamente. Ningún contrato va a prevalecer si las dos partes no están satisfechas y contentas. ¿Qué pasa? Ya hemos tenido la experiencia previa de contrato en el área de acueducto y contrato de en la área de carretera y no han logrado ni se han mantenido y ha revertido a la misma administración, a la entidad gubernamental a operar. ¿Qué pasa? Que ahora lo que no puede poner en perspectiva no es este contrato Luma nada más. De hecho, en términos de broma, y me tomo la libertad, hay una farmacia en el viejo San Juan, al lado de la Casa Alcaldía de San Juan, que se llama Farmacia Luma.
¿Qué sirve eso o no sirve eso? Dios dirá y el tiempo dirá. Ahora, segunda observación general. Este documento debe sentarse seriamente una comisión del Colegio de CPA, una comisión del Colegio de Abogados y una comisión de economistas para mirar esto con detenimiento. ¿Por qué? Porque la energía como el agua son las dos ramas de infraestructura más importantes en Puerto Rico y en nuestro desarrollo y en nuestra evolución. Ahora mismo estamos viendo una situación de agua, hoy no voy a entrar en eso porque, ¿verdad?, estamos hablando de energía, pero es muy delicada. La situación de energía, como lo trae José y se habló la semana pasada y continuamos hoy, es delicada. ¿Por qué? Porque si miramos los anejos de ese documento y miran los misceláneos, hay un montón de cargos. Si no cumplo esto, tantos cargos. O sea que detrás de todo este documento hay unos bufetes de abogados muy bien entendidos que redactaron esto. O sea, es una costura hecha para una transacción, una operación muy delicada, porque Puerto Rico es una isla. Puerto Rico tiene que traer o usar energía externa en el sentido petróleo, carbón, usamos del mar, etcétera. Pero requiere que analicemos con cuidado, porque la Autoridad de Energía Eléctrica sabemos, y ahí por eso me salgo un poco de la mecánica que estableció José, que la energía de combustibles, sea gas o sea petróleo, no son renovables. ¿Qué quiere decir? Que yo hago un hoyo, saco petróleo, en el hoyo no vuelve a salir la matita, pierdo todo eso. Así que por ahí ya tenemos que ver que el pueblo puertorriqueño está mirando seriamente y respectivamente lo que haga el gobierno, buscar alternativas con los paneles solares, alternativas de otro tipo para tener su energía y poder tener las facilidades que necesitamos. Máxime si queremos estar en el mundo global, en el mundo de las telecomunicaciones. Ahora, en el tercer comentario me voy a dar marcha atrás y hablar un poco de la Junta y de promesa y lo que esta semana ha transcurrido. Llevamos 2 semanas de mucha intensidad, de mucha situación, el presupuesto, el comienzo del año fiscal, esta situación, y ahora tenemos una renuncia ya anunciada, unos cambios que vienen en la composición de los elementos de la Junta de Control Fiscal, que hasta ahora, si miramos, hemos tenido la suerte, dentro de lo, ¿verdad?, que es factible, 4 personas hispanas, por no decir 3 puertorriqueños o 4 puertorriqueños, del total de 7 u 8. No sabemos qué va a pasar ahora. Sí tenemos la esperanza de que las que nombren sean sensitivos a la realidad de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, ante esta realidad, que ellos avalaron y sabían que Luma estaba como decimos, en el camino, en uno de los vagones del tren, que voy caminando de una esquina a otra, pues ya ellos sabían que Luma estaba por anunciarse y que estaban las negociaciones. Ahora mismo, todo esto está fundamentado, basado en lo que una corte federal de quiebra dictamine, porque pueda ser inoperante y no atractivo el contrato de Luma. Tengo una pregunta para ti, Villeta. Tú hablaste de que, pues, si el contrato no funcionaba, a lo mejor se podía cancelar. Pero ya yo he escuchado esto cuando ondeo, que cambió el gobierno y dijeron, no, hay que dejarlo y darles una oportunidad. Y entonces, ahora mismo este contrato es por varios años. Entró la administración PNP de nuevo o Popular o quien sea. Y entonces tienen que seguir o en la batalla para tratar de sacarlo y buscar alguna grieta para decir por aquí te vas, o se lo tienen que chupar o pagarle una millonada para que se vayan. Y entonces seguimos en ese juego. Pero fíjate, es que tú trajiste un buen punto.
el ejercicio de privatizar las operaciones, de hacerlas más flexibles, más modernas, es un ejercicio que es una aventura porque Puerto Rico, y tenemos que entender el desarrollo de la historia, su desarrollo, infraestructura, fue que la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueducto y la carretera pertenecían al gobierno, eran entidades públicas que se crearon una corporación pública para dar ese servicio. Nosotros no tenemos la experiencia de otros estados de Estados Unidos que tienen suplidores privados, que tienen una historia de ya tiempo operando entidades privadas. Así que cualquier ejercicio que hagamos va a haber un elemento de riesgo, de mala suerte o buena suerte. Ahora, tu punto es importante. ¿Por qué? Porque de no darse, van a haber unas penalidades, porque usted no va a entrar a un contrato para que cuando yo cumpla y tú no me cumplas, o yo no te cumpla, pretender cobrar lo que habíamos pactado. Así que fíjate que la realidad es que se sigue intentando diferentes administraciones de privatizar algo de acueducto, algo de energía eléctrica, y siempre, hasta ahora, la experiencia es que revertimos al servicio público. Ahora, permíteme 2 minutos de promesa, porque me preocupa mucho que no le estamos dando el debido peso a lo que está pasando en Promesa en estos días. Y aquí los puertorriqueños tenemos que tomar la voz, porque ya sabemos que los políticos no nos están ayudando a nosotros poder mejorarnos. La composición va a cambiar. ¿Por qué no las entidades privadas no se organizan para movilizarse, para decir, miren, queremos puertorriqueños y queremos que sean personas que conozcamos, que no haya conflicto de intereses o situaciones más partidistas o menos partidistas? Es el momento, ahora sí que hay la oportunidad. Después no digamos, bueno, esta es la junta que tengo, estos son los 7 u 8 que me tocó convivir. Ahora, también es responsabilidad de la Asamblea Legislativa y del gobierno, que han pasado 4 años. Lo que hemos hecho es, me dieron un espacio para no pagar la deuda. O sea, te dijeron, cógete una sabática de 4 años, 5 años, pero no logramos lo que queríamos. ¿Por qué? Y ahora vienen estas renuncias, ya se han anunciado 2, no sabemos, como dicen en el campo, estos piques se extienden. No nos creamos que ya es 1 por 1 o 2 por 2. No sabemos si van a ser 3, no sabemos qué cambios vienen significativos que van a impactar este contrato de Luma. Para mí, realmente, esta proposición ahora, en este momento, hay que ser muy cuidadoso, el pueblo puertorriqueño, olvidándonos de facciones políticas, porque las implicaciones de los acuerdos que hagamos ahora nos van a afectar. En el caso de Luma son 15 años y en el caso de la Junta, que entre nueva, van a ser por lo menos 2 o 3, porque la misma Junta de Control Fiscal, si miramos la tasa de crecimiento, que José lo sabe, hasta el 2023 no hay crecimiento de la economía de Puerto Rico, así que no podemos pagar casi nada. Vamos con Santos Negrón Díaz, su primer turno. Bueno, yo veo una de las cosas que yo siempre recalcaba en mis cursos de teoría macroeconómica era que existe algo que es intangible, pero que es importantísimo en un país, que es el ambiente macroeconómico. Las condiciones generales para la toma de decisiones fundamentales. No se pueden hacer cambios de naturaleza drástica, de profundidad, de gran alcance y de volúmenes bien grandes de inversión, de compromiso extraordinario, ya sea del Estado, del gobierno de Puerto Rico, de las agencias federales que apoyan, de los compromisos con los empleados del sistema eléctrico y toda su estructura, que es enorme, que es uno de los fundamentos de esta economía. No tenemos claro el perfil y evolución futura de la economía. El sector industrial apenas está sobreviviendo
con un componente cada vez menor de industria. No hay un plan general de desarrollo económico para Puerto Rico. Las condiciones económicas son extremadamente frágiles, vulnerables, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, e inclusive a nivel global. No estaba definido claramente cuál es el futuro energético de Puerto Rico, y se está básicamente siguiendo orientaciones caducas basadas en el petróleo y los combustibles fósiles, y que ignoran la tendencia general de esquivar eso. Entonces, en medio de ese proceso hay unas maniobras de naturaleza legal, de unas complejidades, una intriga administrativa, financiera. El licenciado Emanueli ha demostrado claramente y la ha puesto al desnudo, como describiéndola como una manipulación inaceptable. Entonces, en todo eso parece ser real el asunto, pero yo no veo un perfil, un horizonte concreto de inversiones, de reevaluación del sistema, de innovaciones y de respuesta a lo que necesita Puerto Rico en el área energética. Por lo tanto, esto es, como diría en aquella famosa metáfora de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Yo le pregunto a José Alameda, esto lleva años porque comenzó en el 2017 cuando entró Ricardo Rosselló Nevares, que dijo que iba a privatizar la autoridad, que quería una mejor efectividad, etcétera, y habló de un sinnúmero de alternativas. Entonces, cuando dice Santos Negrón Díaz, mucho ruido y pocas nueces, o sea que en 3 años esto fue lo mejorcito que pudieron encontrar, que de los varios proponentes todos se retiraron y quedó este nada más. ¿Qué pasó ahí? Sí, mira, hay que entender que la generación de la energía, o sea, la creación, tiene 3 etapas. Lo que se llama la generación, transmisión y distribución, y hasta que llega al consumidor. Ahí están las oficinas del consumidor, que uno va regularmente a pelear allí la factura a la luz. Bueno, en la generación, por la ley Pulpa, que es una ley viejísima de los años 90, federal, permite que empresas privadas puedan entrar como cogeneradoras de la planta principal. Por eso tú tienes la generación en Puerto Rico que está privatizada una 1/3 parte de la producción. Aunque la Autoridad de Energía Eléctrica mantiene las plantas de Costa Sur, Cambalache, Aguirre, whatever, y ahí está la mayoría, del 66% de la generación. Tú tienes empresas privadas como la AES, la de Guayama, que opera con carbón. Tienes la y la que está en Guayanilla. La de Guayanilla, que es la Ecoeléctrica, que es con gas natural. Entre esas dos se produce como un 15% más o menos de la capacidad de producción nuestra. Tiene también proyectos pequeños de lúmina, de placas solares, y tiene una serie de proyectos que han podido entrar al mercado. Mira, una de las cosas, no hay nada que impida, nada, no existe ninguna ley que impida que empresas privadas norteamericanas, privadas, puedan entrar a cogenerar con la autoridad. No exige nada. No tienes que privatizar nada porque ellas mismas, si hay mercado, pueden entrar. Lo que siempre obviamente se decía que era difícil era la privatización de la transmisión y distribución, porque ahí tú no vendes nada. ¿Ves? La generación te transmite y tú vendes y ahí genera el ingreso. ¿Y quién genera el ingreso? Obviamente el que la genera, la Autoridad de Energía Eléctrica. No se pudo obviamente privatizar toda la totalidad de la generación. Entonces lo que se lanzó fue como una especie, siempre que viene con el discurso, es como un talking point ya fijo, que vamos a mejorar la resiliencia y a modernizar el sistema. Oye, pero tú lo puedes hacer ahora mismo. Tú no tienes que buscar empresas privadas. Tú tienes 18,000 millones de FEMA que van a llegar. Usa esos fondos. Tú tienes una capacidad gerencial local capaz de buscar las métricas, de reducir el tiempo de espera, de reducir las llamadas. Págale a darle esos mismos incentivos. Si realmente el Luma no está pagando nada. Esto es un alquiler de un carro. Yo tengo el carro, lo alquilo y yo te pago a ti por... Entonces tú cada vez que tienes una factura y lo guiaste,
Entonces me dice, mira, le eché gasolina allí en el puesto, toma 20 pesos. Aquí la factura, yo te doy los $20. Pues entonces, ese es lo que está sucediendo aquí. Una de las cosas que nosotros estamos y que se dice aquí y que yo quisiera que pudiéramos discutir es el monopolio. Se acabó el monopolio, decía, es un político por ahí, lo grita, se acabó el monopolio. Mire, señor, el monopolio está ahí. Lo que tú hiciste fue, si la autoridad tiene, es dueño de la transmisión y distribución, es dueño de las plantas, de los postes, de las subestaciones, de las estaciones. Y es el que tiene que pagar, es el dueño. Es el dueño. Yo soy el dueño del carro. Yo te lo di para que tú lo guiaras, para que tú me pagaras un fee. Pero da la casualidad que tú no me pagas el fee, yo te lo pago a ti. Ese es el contrato. Y el monopolio está ahí. ¿Quién paga todos los seguros? ¿Quién consigue la materia prima? ¿Cómo se consigue? No el que guía el taxi, ¿verdad? Bueno, de hecho, en el caso de los seguros hay algo interesante por ahí que estaba leyendo, porque si no consiguiera los seguros, Luma los buscaría de la misma autoridad. O sea, usaría de la misma autoridad. Sí, yo te digo, cuando tú lees ahí y digo, ¿qué paga Luma? Hay un tema que yo lo voy a tocar en el próximo panel, que es estadidad versus ELA desde el punto de vista político. No me metas en Ustedes están hablando de eso, de un tema, yo quiero entrar, y es que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica están diciendo que le van a tener que pedir trabajo a Luma, pero igualmente el sistema de retiro dice las 12,000 pensiones de nosotras están en riesgo porque esta gente no va a pagar. Y también los empleados de otras agencias de gobierno dicen que solamente esta es la punta del iceberg, porque con el famoso empleador único y demás, a todos los empleados de las agencias de gobierno les van a hacer lo mismo de diferente manera para eliminar las uniones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera desde el punto de vista económico, ¿cómo ustedes ven esta situación? Mira, si me permite, primero vamos a aclarar un poco lo que es un monopolio. Muy bien. Monopolio es una palabra que mono quiere decir uno. Una persona, una entidad suple al polio. Polio viene de poli, de la ciudad. Eso era en términos de tiempo de Grecia y Roma. Una empresa suple a todo el mercado. La Autoridad de Energía Eléctrica, por definición, es una entidad de gobierno. El gobierno dice, yo le voy a dar el servicio a todos. Y yo la opero. En teoría económica, José sabe y Santos sabe que el monopolio por definición es ineficiente. Es ineficiente porque no genera innovación, no genera eficiencia. Y en el caso de Puerto Rico, ya esto está escrito, ya hablado, no vale la pena seguir gastando mucho tiempo en eso. Las batatas políticas que han entrado de un partido y del otro, pues no ha permitido, no ha desarrollado una meritocracia de ejecutivos de energía eléctrica, de generación de energía que corra. Y entonces siempre estamos buscando el de afuera, el otro, el señor, el de acá, el de allá, buscando a la mujer aquella y seguimos. Pero fíjate lo que estamos diciendo. El problema esencial es, y lo interesante es que, o es causalidad, como dirían algunas personas, qué coincidencia que el gobierno va a cambiar y salen estos contratos a la luz pública. Qué coincidencia que la Junta de Control va a cambiar y salen estos contratos a la luz pública. Yo no quiero pensar más allá, pero sí hay que levantar bandera de que seamos cuidadosos, los ciudadanos y todos. Ahora mismo ya estamos hablando de que vienen a hablar los políticos, los candidatos en diferentes medios, ¿verdad? Sobre los programas. Miren, esto es una cosa muy importante, porque si el problema que tenemos es que vamos a seguir dependiendo del petróleo y del carbón cuando sabemos que no podemos seguir dependiendo de dos fuentes no renovables y de dos fuentes ahora mismo sabemos que hay un límite, podrán hacer más hoyo y sacar más petróleo, pero ya la Tierra nos está diciendo, por los terremotos y todos estos cambios climáticos, que no podemos seguir
buscando bajo la tierra. Hay que Pues buscar. como nos tenemos que ir a una pausa, la pregunta que deje en el aire la contesta cuando regresemos Santos Negrón Díaz, que le toca el turno. Así que regresamos en breve al panel directo a la economía. Esto es directo al punto. Regresamos en breve. Esta es la poderosa cadena. Pórtense bien. No, mira, hoy es viernes. ¿Dónde tú vas? Que está Yo con no brillo. sé, allá la meda con los mojitos. Hoy no ha dicho nada, está callado. Que míralo, Manuel lo tiene trabajando mucho. 100.9 FM Ay, Mayagüez, Dios mío. 93.3 El contrato de Luma me tiene loco. Arecibo, Ya veo. 105.1 No te FM dejan Está la dormir. farmacia La Luma. Utier, Guayama, en todo Lautier y todos sus Puerto asesores. No me dejas pensar en mojitos. Todo el tiempo. La cadena de Escríbete noticias esto, de más escribe alta esto. señal en todo Puerto Rico. Me imagino. Mira, pero Avance Adalgisa, informativo. si se puede un poquito, debemos de hablar de La secuencia de temblores y terremotos que han afectado principalmente la zona sur educación, la de Universidad de Puerto Rico desde el 28 de diciembre. Y yo creo que da tiempo. No han dado Es que quiero hablar indicios de la positivos situación esta de los desde el empleados, porque 23 se dice que de los junio. empleados los Hasta van el a sacar, presente pero se han entonces las registrado demás al se menos dicen que eso 52 empieza ahí. sismos de Eso magnitud sencillamente que por ahí es que va. 99, 7 temblores de magnitud 4, los ¿Sabes la opinión de contratos, ustedes? hay que Cuatro ser estamos abogado, tocando. esas 9 y un cláusulas movimiento hay que telúrico saberlas de leer con mucho 5.3. cuidado. Los temblores más recientes Te lo ocurrieron creo. durante la mañana y tarde de hoy viernes. Empezamos cuando con Santos, cuando regresemos de la pausa. Puerto Rico captaron una sacudida de magnitud 4.9 a las 9:54 de la mañana. A este temblor le siguió un sismo mayor Mira, de Santos está 5.3 a pensando las como los 4:49 británicos, de la tarde y dos que réplicas viva la reina y de seguimos magnitud para 0.2 y 3.64 Ay, mi con varios madre, estos muchachos de son tremendos. separación. Todos economistas. Guapa Radio 733. El secretario del Imagínate, Departamento citando a de Trabajo y Shakespeare. Recursos Humanos, Carlos Rivera Así fue, Santiago, se fue bien hoy en la lejos. tarde que desde No, el próximo no, lunes no, 6 de julio no se emitirán más turnos Tengo de a uno manera citando más presencial en el Shakespeare y el centro otro de me cita convenciones y músico, los porque tú sabes que mismos el otro es músico. serían emitidos de Hay que tener manera cuidado con Alameda. virtual mediante la plataforma Turnos PR, La como reina parte de los extraterrestre. esfuerzos que hemos Mira, estado Alameda no realizando dice para nada. mejorar De el Inglaterra, funcionamiento eres de las medio operaciones y la atención de la ciudadanía. Comenzaremos a coordinar las citas Santos mediante y yo el estudiamos sistema de en Turnos Gringolandia, en El Estados Salvador Unidos, ¿verdad, Sistema Santos? sustituirá Así es. que un Yo estudié en ciudadano tenga que California. venir de manera presencial a recibir los servicios y exponerse a la emergencia del COVID-19. La plataforma coordinará una llamada telefónica Hazte una para que el encuesta, personal de Dalgisa, nuestra agencia que si esto se atienda el caso aprueba de o esto manera no se remota, aprueba, a ver qué destacó va a Rivera pasar. Santiago en declaraciones escritas. Aquí hay muchas cosas envueltas y usted lo sabe, que eso ya está firmado. Guapa Radio No es que sí se va a 734. firmar. Y el Eso de la secretario autoridad, del eso está Departamento de firmado. Seguridad Pública, Pedro Mira, Janer, informó así detalles decían sobre el Don Deo, plan de esto está trabajo que se firmado. implementará este fin de No, no. semana durante la celebración Es que de la hay independencia un de empleado Estados en la Unidos. misma Es conferencia de prensa importante que la grabada ciudadanía esté consciente que un que la periodista le situación está con preguntando a la respecto al gobernadora y usted está COVID-19 dispuesta a echar continúa para atrás y y no es de firmar, vital y él relevancia de que atrás se de siga ella se le dice, manteniendo el no, eso no puede tener distanciamiento cambio porque físico. ya eso está Además, firmado. es Si meritorio yo hubiera sido la recalcar gobernadora, ahí la mismo yo me importancia de la entierro así utilización de debajo de la mesa. mascarillas para evitar Porque ese contagios individuo y le la ha hecho quedar propagación mal del si virus. toda esa Los gente de la negociados que UTIER y componen el a Departamento de toda esa Seguridad gente, Pública y ya eso está están firmado. preparados y alerta para Porque ella estaba atender diciendo que cualquier lo iba a emergencia que se reevaluar. reporte. De Tiene igual que ir forma, a- el Eso personal tiene del que ir a negociado la de la policía. No, no, es policía que eso no se puede estará tocar, eso ya está patrullando firmado. para Ay, hacer mi valer madre. la orden ejecutiva tiene firmada que por ir a la la jueza. gobernadora Wanda Vázquez Garcet y Está velar bien, pero Para por la seguridad los del legales no pueblo. está firmado. Guapa Radio ella La no pudo ni Poderosa contestar la pregunta, la 735. contestaron por ella. Acuérdate que Es la todavía ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana doctora Zenaida Méndez y su grupo de cirujanos, estamos listos para atenderles lo antes posible, tomando las medidas para su seguridad por el COVID-19 y la de nuestro personal. Para citas, llamar al 787-740-2120, Cuando trabajaba en el gobierno, y ustedes que han trabajado en algún 740-2120 momento en o el escribir gobierno, en que uno Facebook contesta bajo lo que no le SBC pregunten a uno. Clínicas de Senos. Ayúdanos a ayudarte. Que uno no se tira un Desde tiro al niño pie. siempre quise ser abogado y a los 17 años descubro los medios de comunicación. Me voy desarrollando en los medios en Radio Primero, luego
aquí en Telemundo, que es mi hogar, mi casa, mi familia. Llevo más de 40 años aquí informando al país, siempre teniendo presente búsqueda de la verdad y defensa de los principios de justicia. Porque tenemos clara nuestra misión, y nuestra misión es mantenerte informado. Mira, ahora viene Santos con otra frase británica que nos va a dar. El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica. Ya la gente espera la frase de Santos, si no, no es él. Que están trabajando en clave. Para más información, Churchill, que la democracia es 8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guaynabo. Escucha. Los negocios siempre le cuenta cerrados. anécdotas. Las ayudas del gobierno no Siempre llegan. usa ejemplos. Las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonízanos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Alerta Legal le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los sábados con el licenciado García Franco a las 9 de la mañana, aquí por Cadena Guapa Radio. No se lo pierda. Restaurante El Olivo, un oasis en la Roosevelt, 236 Atorrey, inspirado en la cocina mediterránea con influencias caribeñas, langostas frescas, carnes Certified Angus con mixología y vinos de clase mundial para relajar tus sentidos. El Olivo, ambiente casual, porque lo elegante... Mira, hubo un temblor ahorita, lo sintieron. 764-1111, 764-1111, amplio estacionamiento disponible. Si tienes 62 años o más, tenemos la alternativa para ti. Las Piedras Elderly es un proyecto de alquiler para personas de 62 años o más. Estamos localizados en la calle número 1, barrio Montones 1, Las Piedras. Ahora con nuevo ingreso para cualificar. Apartamentos de una habitación, sala, comedor y cocina equipada. Contamos con apartamentos para impedidos, tiene área de lavandería, salón de actividades, amplio estacionamiento con control de acceso, seguridad, pista para caminar, gazebo y subsidio de renta bajo el programa de sección 8. Llama ahora 787-733-8639, 733-8639. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y de regreso a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y regresamos a Directo a la Economía con Santos Negrón Díaz, José Alameda y tenemos también a Juan Villeta Trigo. Y ahora le toca el turno a Santos Negrón Díaz y yo le preguntaba desde el punto de vista económico esta situación que adelantan los de la Autoridad de Energía Eléctrica, que a lo mejor le tienen que pedir trabajo a esta compañía privada y por el otro lado decimos, ¿y qué pasa si ese contrato se cancela? Todos los empleados se quedan en el aire, muchas cosas que le están pasando por la mente a los empleados, pero igualmente de otras agencias donde hay uniones y demás que se dice que esto va a ser una práctica que se va a extender fuera de la autoridad. Así que, ¿qué nos dice Santos Negrón? Bueno, uno de los riesgos grandes que se corren los países cuando hacen cambios de esa naturaleza grande, de fondo, estructurales, es romper con el pasado, desequilibrar la sociedad, eliminar tradiciones, acuerdos, formas de operar. Y ese estilo de borrón y cuenta nueva es característico de las corporaciones privadas en sus procesos extremadamente dinámicos y respuestas al mercado, pero en el sector público la continuidad institucional, el ordenamiento, el cálculo, el análisis de las consecuencias económicas de las decisiones que se toman, todos esos elementos tienen que entrar porque es política pública. Son sectores que se operan como negocio, emiten, tienen un mercado, en el pasado emitían bonos basados en su ganancia, lo que derivaban, su balance neto o su ingreso neto, y tenían un perfil como si fueran corporaciones privadas, pero dirigidas fundamentalmente por la estrategia del gobierno. Esos cambios drásticos, esa
poner en juego 5 o 6 mil empleos de golpe, alterar por completo la geografía económica de un país, reorientar drásticamente, ocurre en las oficinas donde se planifica como si fueran movimientos militares, pero se olvidan de que hay una estructura social, económica e inclusive política que responde dinámicamente, elásticamente a esos cambios. Aquí se está pensando en unos ejercicios de vulnerar, destruir frontalmente los fundamentos de una historia laboral, de los derechos de los trabajadores, la tradición de los estudiantes, la tradición académica, y se están violentando las instituciones como si nosotros estuviéramos en una situación desesperada. Eso va a generar respuestas contundentes y claras de la clase trabajadora. Según ocurrió la rebelión cívica en contra de un gobierno corrupto, irresponsable y moralmente inválido, así puede ocurrir a estos cambios. No se puede experimentar de esa manera con el destino de un pueblo y generar esa violencia económica y pensar que todo va a fluir como si no hubiese pasado nada. Va a haber respuestas bien severas a ese cambio. José Alameda. Mira, dos cosas que tú preguntaste. La primera, las obligaciones del sistema de retiro que tiene la autoridad. La autoridad tiene como unos 19,000 entre activos y retirados, ¿no? De hecho, yo te escribí un artículo sobre ese punto, ¿verdad? Para una revista. La autoridad actualmente no está cumpliendo con la aportación que tiene que realizar al sistema de retiro. Acuérdate, un sistema de retiro depende de 3 fuentes: la aportación de los miembros, de los activos; segundo, de la aportación del patrono, que en este caso es la autoridad. Y eso hay unos elementos actuariales, unas fórmulas actuariales que dice: la autoridad debe aportar 100 millones este año, la próxima 120. Bueno, de acuerdo con los últimos estados actuariales de la autoridad, la autoridad ha dejado de proveer 354.5 millones. O sea, 355 millones en los últimos 4 años, creo, que no está aportando. Obviamente aporta una cantidad que, si en vez de aportar 100, pues aporta 80, pues se acumulan esos 20 en las diferentes. Me dicen que es más porque es desde Alejandro García Padilla para acá. Son 7. Son los 4 de Alejandro y los 3,5 de ahora. Que, bueno, que pagaron bien poco. Bueno, de acuerdo con los estados de actuariales, yo te estoy dando los datos que dice. Es que me hablaron de unos 500,000, por eso me hablas de 300 y pico, no sé. Está bien, interesante. La cantidad que te estoy hablando es la cantidad que surge de los estados de situación. Claro. Entonces, Luma no viene obligada a aportar al sistema de retiro. Porque si ellos contratan a un empleado, ellos tienen entonces esa contratación y no tiene, por lo menos en el contrato, según los compañeros Emanueli, lo voy a leer. El acuerdo de Luma desconoce las obligaciones del sistema de retiro en la medida que representa un riesgo de que se reduzca sustancialmente la planilla de la Autoridad de Energía Eléctrica. También se reducirán las aportaciones de los empleados participantes del sistema de retiro, aumentando obviamente el déficit en el fideicomiso de retiro, por lo que acelera su deterioro e insolvencia total. Esa es la primera parte, de que obviamente ese contrato no tiene ninguna atadura a los sistemas de retiro. Ningún compromiso. Exactamente. Exacto. Entonces, aquí que es interesante, la Luma siempre ha dicho, y de la autoridad de la Alianza Público-Privada, David Fontané, dice, es que se van a respetar los derechos adquiridos. Bueno, pues es que los derechos adquiridos emanan de una contratación, en este caso del convenio colectivo. Y si tú no tienes convenio colectivo, pues no hay derecho. Es un vacío. Entonces, no hay obligación. En la página 29 del contrato, de mal gusto, donde dice System Contract, da la casualidad que en esa página 29 dice que el System Contract de la autoridad va a respetar todas
los contratos vigentes al momento de la transacción y que van a regular las relaciones entre la autoridad y Luma, excepto los convenios colectivos con las uniones. En la página 29 dice System Contract, ahí hay un wording en inglés y lo podemos citar. Lo que pasa es que es un poco tedioso volver a leer todo esto. Te dice todo lo que Luma va a reconocer como parte de esas contrataciones. O sea, contratos con suplidores, contratos con aquel, con el otro, excepto los contratos con las uniones. ¿Perdón? Excepto el retiro y las uniones. Casi nada. Bueno, pues entonces, lo que tú tienes aquí, y es volviendo a la pregunta, aquí en Puerto Rico en los últimos años ha habido una especie de ataque frontal a las uniones fuertes. UTIER, ProSolutier. Tienes también al ataque a la Universidad de Puerto Rico, especialmente a la cuestión frontal y brutal total. Sí. Entonces, ¿qué es lo que trata el gobierno de hacer? Al igual que los gobiernos totalitarios, a pesar que decimos no vemos eso, es reducir las voces que protestan, reducir las voces que están siempre en contra. En la medida que yo los tengo aguantaditos, los meto en un cobujón o los meto en una caja, en un box, y ellos pueden pelear allá todo lo que les dé la gana. Pero están acá amenazados de perder el trabajo dentro de esa caja. Exactamente. Se van a quedar callados. Yo soy el que tengo el show, lo hago yo. Por eso es que siempre los gobiernos hacen el show. ¿Alguien puede entender para qué es una presentación del presupuesto actualmente? Para que la gente que está en la clase diga 4 más y decir que va a repartir. Como únete. En los últimos 20 años yo creo que han sido todos así. Es Alice in the Wonderland. No hay nada concreto. Dice, vamos a repartir. Pero mire esto, usted está trayendo un punto, por eso es que lo traje y ahora vamos con el turno de Juan Villeta, que mucha gente se burlaba de las personas que trabajan en las grandes cadenas, para no mencionar ninguna, de que cuando tú llegas a los 3 o a los 6 meses te votaban y entonces vuelven y después te recontratan y tienes que empezar de nuevo. O te dicen, bueno, aquí las permanencias son cuando cumples 12 meses y cuando ya estás por cumplir los 12 meses te sacan y te contratan a las 3 semanas de nuevo. Entonces tú tienes gente que llevan 14, 15 años en departamentos como educación, que esperan todos los años que los nombren permanentemente y no pasa. Entonces ahora usted me trae esto, o sea que no es solamente en la empresa privada que ven eso. Pueden ver cualquier abuso, pero se callan. Exacto. Bueno, mira, tú has tocado en el nervio, porque hay que entender, antes de meternos... Te oigo más bajito. Que tú has tocado el nervio de la operación. Fíjate que hay que entender qué es una unión, por qué surge. Y para entender entonces, dicen que la mejor estrategia no es la ofensiva, es la defensiva. Mira lo que dice la ley del 2018. Transformar el sistema de energía a un sistema, estoy citando en traducción literal mía aquí rápida, en un sistema moderno, sustentable, confiable, eficiente, costo efectivo y resiliente. ¡Ave María! Si tú logras todo eso, es el paraíso. Imagínate, Puerto Rico, que nunca desde los 70 para acá se ha destacado en estas áreas, pues si ese es el propósito, pues ahí está la razón para no probar nada de esto. Porque es que la coexistencia es como en un círculo, se entremeten 2 círculos y queda un área común que llamamos esa área que comparten en común. Eso es lo que hace el éxito de las empresas. Estos modelos que tú mencionas son modelos que han estado experimentados recientemente y ya se está probando que no van a darle ni beneficio a la empresa a largo plazo ni al individuo, al empleado. Van a tener que buscar otros modelos. Y COVID-19 ha roto y eso va a cambiar. Yo tengo un entendimiento que va a ser así. Se va a demorar. No hay solución perfecta. Ahora, la unión surge porque el gremio históricamente se unen para proteger su salario, aumentar los salarios. De hecho,
Y José ya miró el documento, hay una área de definiciones. Yo voy por ahí todavía porque este documento son 300 páginas. Esto no se atraganta a uno en un día para entenderlo. Es una longa, hay que leerlo y analizarlo. Define lo que es el CPI, el índice de precio al consumidor. O sea que ya se entiende ahí que va a haber aumentos, o sea para ellos, o sea para los empleados, los que queden, o sea de la autoridad a los consumidores. Ya está establecido. A lo que voy es, estas uniones, pues tú puedes criticar que tomaron ventaja, más o menos, que deben seguir llevando una voz cantante. Podremos tomar de lado que si no, que si son abusadores, que si gana mucho la empresa. Ahora, volvemos a la coexistencia. Para que una utilidad pública pueda operar, tiene que haber todos estos componentes, trabajar armoniosamente. Y lo que yo veo detrás de todo esto es que va a traer más problemas. Santo lo dijo al principio. Tú no puedes traer un cambio tan abrupto porque es como el péndulo. Va por un lado la manecilla y después viene el rebote hacia atrás. Y entonces va a haber muerte, va a haber accidentes, va a haber protestas. De todo. Esto no ayuda a Puerto Rico, que ahora mismo está muy dolido. Somos un pueblo que estamos pasando tantas situaciones y ahora nos salimos de lo económico, vamos a lo social. Todo el mundo quiere tener energía eléctrica para ver sus películas o para comer una comida en su casa, ¿verdad? Compartir. Si no tenemos energía eléctrica, ¿ahora qué pasa? Que esto, tú dices que ya está firmado. Eso está por verse y el tiempo dirá. Ahora, yo quiero volver al punto que empecé a hablar de la Junta de Control Fiscal. Esta brecha puede ser determinante para Puerto Rico si sabemos usar estrategias de lograr y forzar que ciertas situaciones que sabemos que están en juego, con la swing y las decisiones, el Congreso, la Cámara de Representantes Federal va a tener el poder, nominaciones. ¿Cómo se va a negociar esto? Sabemos que hay un gobierno que está vigente, que a toda perspectiva luce que no va a prevalecer y no tiene el favor del pueblo por todas las razones que estamos viviendo últimamente. Así que yo exhorto a los ciudadanos, porque es que los políticos no nos están ayudando. Hay que hacer un plan para lograr que esta junta, los que entren, puedan avalar estas cosas de energía. Porque fíjate que ¿quién está metido en el título 3? La Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad Eléctrica no es solamente darle un contrato a Luma, todavía quedan los problemas que están ahí. Nos estamos cegando, llenando el ojo con Luma, la complejidad de Luma, pero existe todavía. Todavía la jueza Taylor Swain tiene sobre su mesa muchas cosas que atender. Y ella no va a tomar una decisión abrupta porque le empujen Luma o le empujen los canadienses o la entidad FEMA. Ella ha dado cátedra, y no estoy apoyando porque yo no soy abogado, pero los planteamientos que ha traído han sido muy sopesados, con entendimiento y a tono, paso a paso. No ha sido abrupto. Mañana hay que pagar, mañana no se va a pagar. Y lo más que me preocupa es que ella sabe, y lo sabemos porque si no la cosa se va a poner muy divisoria. ¿Cuánto sería lo que se pudiese pagar cuando se pudiese pagar? Porque no es decir mañana de cada peso pago. Buena pregunta. Esa es la que lo va a decir. Miren, lo que queda son 5 minutos. Así que yo te digo sinceramente que tenemos que ser muy cuidadosos. Este tema podemos verlo a traer. Es un contrato que nos está distrayendo de la atención de las cosas esenciales que ahora mismo Puerto Rico tiene ante sí. Y uno que nos cae encima es, yo quisiera que la semana que viene o la de arriba, tratemos la sequía. Porque no, eso lo acordamos ahorita. El agua.
Definitivamente. Cuando hablamos esta tarde, porque yo siempre los llamo, quiero que sepan que este programa nosotros aquí no improvisamos. Nosotros durante la semana nos comunicamos por mensaje de texto, nos llamamos Nosotros para saber creemos en el ensayo cuáles son los temas. Y acordamos para que Villeta proponía hablar de la sequía, que el viernes que viene le dediquemos gran parte del tiempo a ese tema y claro, le dedicamos unos minutos al tema del día a día. ¿Tú sabes por qué quiere hacer? Porque eres experto en agua. ¿Eh? No, eres experto en energía y te quiere llevar toda la gloria. Es que eso está bueno. Es santo. Yo no soy Mira, experto pero de nada. Alameda y Santos, un último comentario de lo que estamos hablando para cerrar. Sí, sí. No, yo iba a decirles que mientras hablábamos en esta hora, yo me acordaba de una frase de don Salvador Tío y Montes de Oca, excelente escritor, poeta, pensador puertorriqueño de gran altura, que él decía que la historia de Puerto Rico había sido larga y sufrida. Yo cuando me retiré del gobierno, a fines de la década del 90, yo pensaba que lo peor en la historia de Puerto Rico había quedado atrás, que Puerto Rico con dificultades, con decisiones fundamentales, quizás con definición política, podía avanzar hacia un futuro promisor de calidad en la educación, en la salud, en la economía. Yo he visto un deterioro bárbaro que hasta me da pena que yo le induje una esperanza a esos estudiantes que están diciendo ahora, ese profesor estaba fuera de sus cabales, porque miren lo que nos pronosticó. Un ambiente de calidad y de progresión y de avance. Y miren la situación en que está este país. José Alameda. Bueno, no sé cómo terminar. En el año de tantas cosas que hablamos, lo que tú quieras que se te haya quedado en el tintero. Bueno, un déficit de mojito que tengo. Eso no. Mira, eso no va ahí. Rapidito, yendo al balance de la Junta. Obviamente, el hecho de que estas personas hayan renunciado no significa que la Junta se haya retirado o haya acabado. Yo creo que hay que reestructurar la Junta de Supervisión Fiscal. Dentro del marco de la promesa, yo creo que tenemos que tener una estructura diferente. Es que se escojan 4 personas de Estados Unidos y 5 personas locales, y que el que dirija la Junta sea un premio Nobel de Economía determinado por el pueblo de Puerto Rico. La Junta tiene que tener una composición diferente. Yo veo a estas personas con una incapacidad de pensar cómo es la economía de Puerto Rico y cómo funciona. Yo propongo a Joseph Stiglitz. Exactamente. Cuando tú piensas en que la austeridad puede lo que resolverlo, mira, de hecho, tengo aquí un informe que se lo iba a enviar a todos ustedes, que es este que está aquí. A ver si lo pueden ver. Ajá. Uy, The working, the transmission y no sé qué más se lee, pero dale, ¿qué es lo que nos queda un minuto? Exactamente. Y te dice, the transmission of quasi-sovereignty default risk, the evidence for Puerto Rico. Esto es un estudio hecho para Puerto Rico. Cuando yo empecé a leerlo, no lo entendía. Cuando me senté con más calma y dije, espérate, esto es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que esta Junta no ha funcionado, porque si la Junta trae como receta la austeridad te ha afectado a los bancos, te ha afectado el crecimiento de la economía. Nos ha costado demasiado. Te ha afectado los municipios, te ha afectado la autoridad. O sea, puede ser que nosotros no paguemos la deuda y se haya metido en un pote esos 3.000 millones de servicios de deuda, pero eso no es lo que es el crecimiento económico. Eso no es lo que va a salvarnos a nosotros. Lo que nos salva es que crezcamos, que la economía crezca, que se desarrolle. Y eso es lo una que cosa de crecimiento y otra demolición. Exactamente, estamos guardando chavos en una cuenta. ¿Y para qué lo necesitamos ahí? Lo que hay que inyectarlo a la economía. Y la austeridad no funciona. Miren, y para cerrar el panel, para que ustedes vean, ahora mismo dice la colega Ivette Sosa de Telemundo, que fuentes de Entero Crédito le informan que la gobernadora acaba de pedirle la renuncia a la secretaria de Justicia, Denis Longo Quiñones, y que actualmente está recogiendo sus pertenencias en el Departamento de Justicia. Dice ella que va a tener más detalles esta noche sobre esa noticia, que está rompiendo y que otros medios, ¿verdad? Pues lo están informando. Así que, pues bueno, ya empezaron. Ustedes saben que cerca de primaria y cerca de las elecciones empiezan las bajas.
que eso no para. Sigue rodando las cabezas. Más o menos. Acuérdate como dicen, cuando el río suena porque agua trae. Y dicen también que cuando el barco se está hundiendo, las ratas salen primero. Se parece a la Revolución Francesa, la guillotina sigue trabajando. Vieron que Santos siempre los tiene acostumbrados a sus refranes y yo siempre los espero. Él es europeo, él es muy europeo. Robespierre salió para su oficina a trabajar y acabó en la guillotina. Mire, para que no tengamos que pensar, pensemos en cómo podemos beber los mojitos. Como hoy es viernes. Mojitos de coco. Piensen en eso y olvídense de Dios me los cuide, bueno, gracias a Santos Negros Díaz, Juan, buenas noches. Juan Villeta Tri, buenas noches. José Alameda Lozada. Bye. 3 economistas de nuestro país aquí en la sección Directo a la Economía. El próximo viernes los espero a las 7 de la noche. Nosotros pausamos y regresamos con el panel Estadidad versus ELA. Así que regresamos en breve. Y mi gato también maulló un rato, se despidió de ustedes. Buenas noches, cuídense. Saludos.